Bienvenido. Qué bueno que puedas sumarte a hacer este retiro juntos, así, en esta modalidad virtual. Algunas aclaraciones prácticas primero. Van a haber 5 videos. Junto con cada video, en la descripción del video vas a tener las notas que corresponden a ese video para que puedas ir rezando, para que puedas ir meditando, y junto con esas notas también vas a tener algunos ejercicios de oración, alguna pregunta, algún comentario para que puedas ir reflexionando. Entonces, ¿por qué hacemos este retiro? La idea, lo que te queremos proponer es profundizar en la Semana Santa a la luz de la teología del cuerpo. ¿Y por qué podemos profundizar en la Semana Santa a la luz de la teología del cuerpo? Por lo que los cristianos en Oriente llaman la Semana del Esposo. Esta Semana Santa ellos la llaman así, la Semana del Esposo, porque es la semana en que Cristo, como esposo de la Iglesia, se entrega a nosotros, su esposa, para que concibamos vida nueva en nosotros. Vamos a ir como desgranando, profundizando en cada uno de los misterios de esta Semana Santa. Y vamos a ir a veces adelantándonos en el tiempo, a veces volviendo para atrás, a veces los tiempos pareciera que se van a confundir, pero porque pensemos que Dios no vive en el tiempo, ¿no? El Dios eterno, el Dios trino, no vive en el tiempo. Entonces, en algunos de los misterios vamos a ir adelantándonos, en otros vamos a ir retrocediendo en esa semana. Y primero necesitamos un poco un marco para entender todo lo que vamos a vivir en esta Semana Santa. Y para eso podemos pensar en el resumen de toda la fe bíblica. Juan Pablo II dice, hay algo que es la suma de todas las escrituras. Si tuviéramos que resumir toda la Biblia en 2 versículos, son estos 2 versículos fundamentales de la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, versículos 31 y 32. Tenemos que frenar acá enseguida, ¿no? Porque si Juan Pablo II dice, esta es la suma de todas las escrituras, el resumen de toda la Biblia tiene que ser absolutamente central para nuestra fe. Este es el resumen de toda nuestra fe. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este es un gran misterio, y yo digo que se refiere a Cristo y a la Iglesia. Hay un gran misterio que nos atrae en la unión de los dos en una sola carne. ¿Por qué pareciera que hoy la sociedad, en todos lados, en la cultura, en las películas, en las canciones, en todo lo que hacemos, pareciera que estamos como obsesionados con la unión de los dos en una sola carne? Bueno, porque descubrimos que ahí hay algo que nos atrae, hay un gran misterio que se nos revela. Ese placer, ese gozo, ese disfrute es muy bueno porque es creado por Dios. A Él se le ocurrió eso, ¿no? Eso es creado por Dios. Y nuestro corazón se ve atraído por eso, porque eso es lo que revela un misterio infinitamente mayor. La unión de los dos en una sola carne se refiere a Cristo y a la Iglesia. Es decir, si somos capaces de ver lo que ese misterio revela, la unión conyugal, vamos a ver algo de cuánto nos ama Dios. Pareciera que Dios creó en el ser humano una especie de escultura viviente para mostrarnos cuánto Él se quiere unir con nosotros. Él se quiere unir con nosotros como un esposo desea unirse a su esposa. Este es un gran misterio y se refiere al misterio de Cristo esposo y la Iglesia esposa. O sea, si tuviéramos que resumir toda la Biblia, la suma de todas las escrituras, como decíamos recién, es que Dios quiere desposarse con nosotros, quiere unirse a nosotros tanto como para crear nueva vida en nosotros, ¿no? En el transcurso natural de los eventos, cuando se vive esa unión de los dos en una sola carne, se crea nueva vida. Bueno, Dios quiere crear nueva vida en nosotros. Y este no es un invento de Juan Pablo II. Todas las escrituras nos transmiten este mensaje. Todas las escrituras cuentan la historia de un gran matrimonio. Dios muchas veces usa esa imagen esponsal para contarnos cuánto nos ama, cuánto quiere unirse con nosotros. Y esto lo refuerza también hoy el Papa Francisco. Dice en Amoris Laetitia, que es la cita B, el matrimonio es la imagen del amor de Dios por nosotros. Hay muchas imágenes del amor de Dios por nosotros en las Escrituras. Dios aparece como un pastor, como luz. Hay muchas imágenes, pero esta es sin dudas la imagen más fuerte de todas, ¿no?
Y también el placer, el gozo del que hablábamos recién nos habla de este amor de Dios. De hecho, estaría en algún punto mal si en la unión conyugal no hubiese pasión, no hubiese placer, no hubiese gozo, disfrute, porque es el gozo del amor, es el gozo del éxtasis del amor que Dios quiere que también vivamos nosotros, pero infinitamente más que en la unión humana. La unión humana es apenas el anticipo, el tráiler de una película eterna, ¿no? De un eterno gozo. Por eso, de vuelta, refuerza el Papa Francisco: un amor sin placer ni pasión no es suficiente para simbolizar la unión del corazón humano con Dios. Todos los místicos, dice el Papa, y esto me parece clave, no es un invento, no es de ahora, esto la Iglesia siempre lo creyó. Todos los místicos han afirmado que el amor sobrenatural y el amor celeste encuentran los símbolos que buscan en el amor matrimonial. Y ese tipo de amor del querer, o sea, ese amor que dice: te quiero y quiero unirme a vos y quiero que seas parte de mí y quiero experimentar este gozo, este placer, la Iglesia le da un nombre muy concreto que es eros, ¿no? De ahí viene la palabra en español erótico. Y a veces enseguida nos provoca ruido pensar: ¿cómo? La Iglesia está hablando del eros, la Iglesia está hablando de lo erótico, pero eso no era pecado, eso no era algo negativo, algo malo para esconder abajo de la alfombra. No, lo que pasa es que tenemos una mala concepción de lo que significa verdaderamente el eros, ¿no? Hemos comprado una versión distorsionada del eros que la sociedad, a partir de la revolución sexual y durante las últimas décadas, nos ha querido vender. Pero el verdadero amor, la verdadera pasión es creada por Dios, es buena y es querida por Dios. De hecho, fíjense, de vuelta, como le decía otro papa moderno, Benedicto, el eros forma parte del corazón de Dios. Dios nos ama con pasión, nos ama con eros. El Todopoderoso espera el sí de sus criaturas como un joven esposo espera el sí de su esposa. Por eso estamos usando esta imagen esponsal. Dios usa esa imagen esponsal para mostrarnos cuánto Él nos ama, ¿no? Entonces, todo esto es para poner el escenario, el marco que nos va a permitir hablar de esta Semana Santa, de esta Semana del Esposo. Como les decía hace un rato, los católicos de Oriente, es decir, los católicos bizantinos, usan este título para hablar de la Semana Santa. Usan el título de la Semana del Esposo. De hecho, el mismo Jesús habla de el momento en el que el esposo les será quitado. ¿Cuál es el momento en el que el esposo nos es quitado? Cuando lo condenan, atraviesa la cruz y después al tercer día resucita, ¿no? Durante esa Semana Santa, especialmente esos días entre Viernes Santo y la Resurrección, es el momento en el que la Iglesia sufre el desarraigo, el desapego, porque hemos perdido a nuestro esposo, hemos perdido al amor para el que fuimos creados, ¿no? Entonces él mismo, Jesús, habla de la Semana Santa como el momento en el que el esposo les será quitado. Y de hecho, la siguiente cita la resumo, que es la cita 2, cuando estamos hablando de la Semana del Esposo. Cuando los judíos celebraban las bodas, duraban 7 días, ¿no? La celebración de esas bodas. Y hay un momento especial en el que los esposos, los nuevos esposos, se retiran, ¿no? Que es la noche de la consumación. Después va a venir la fiesta. Nosotros hoy en nuestra tradición, en Occidente, en la actualidad, normalmente primero se celebra la ceremonia, después hay una fiesta y normalmente después tienen la noche de bodas. Bueno, la noche de la consumación, cuando se consuma el matrimonio, lo que nosotros diríamos la noche de bodas, venía primero y después venía la fiesta en la tradición judía. Bueno, entonces, el momento en el que especialmente el esposo nos es quitado es en esta noche, la noche de la consumación.
En esa noche, el esposo dejaba, esto estoy leyendo a la mitad de la cita 2, el esposo dejaba a sus amigos y familiares y entraba a la cámara nupcial para unirse con su esposa y no volver a salir hasta la mañana. Estamos viviendo en la Semana Santa ese misterio, especialmente ese misterio. El momento en el que entramos en la cámara nupcial con Cristo esposo. Místicamente, todos los elementos, todos los símbolos, todos los rituales que vamos a vivir en esta Semana Santa nos comunican, nos gritan eso. Estamos entrando en la cámara nupcial con Cristo esposo. Y de hecho, fíjense de vuelta como el mismo Jesús va a insistir en esto. Escuchen esta cita que seguramente la hemos escuchado todos más de una vez y nos parece una linda cita y la pasamos un poco por arriba, pero tiene mucha más significancia de lo que parece. Es la cita 3 del Evangelio de Juan. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, se lo habría dicho a ustedes. Yo voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Normalmente escuchamos esta cita y decimos, bueno, qué lindo, Jesús nos va a preparar un lugar en el cielo. Y sí, es verdad, pero hay mucho más. A la luz de esta semana del esposo podemos descubrir mucho más. Cuando, en la época de Jesús, cuando un novio le proponía matrimonio a su esposa y ella aceptaba, normalmente después se tenían que separar durante un tiempo. Porque, sobre todo, el futuro esposo era el encargado de preparar el lugar en donde iban a celebrar la noche de bodas. Normalmente la noche de bodas la celebraban en la casa del padre de él, ¿no? En una de las habitaciones de la casa del padre de él. Cuando todo estaba listo, él volvía junto con los amigos del esposo para buscar a su futura esposa, ¿no? Y la llevaba con él para llegar a la noche de la consumación. Por eso, con esto en mente, vuelvo a leer la misma cita. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, se lo habría dicho a ustedes. Yo voy a prepararles un lugar. Él es el esposo que va a prepararnos el lugar en donde vamos a celebrar esa noche de la consumación. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, como hacía el novio en la época de Jesús, que iba a buscar a su novia, a su futura esposa. Volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Jesús verdaderamente en esta Semana Santa, con los misterios de su pasión, de su muerte y de su resurrección, está preparando esta noche de la consumación, está preparando la sala nupcial, en donde Él como esposo se nos va a entregar para unirnos místicamente en una sola carne con Él, para que Él conciba vida nueva en nosotros. Recemos juntos y rezo especialmente por ustedes, para que podamos vivir esta Semana Santa con esta intensidad, con esta profundidad, sabiendo que estamos viviendo la noche de la consumación, la semana mística por excelencia de nuestra fe. Y que Dios te bendiga.